Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Cómo has amanecido este día? Es un gusto para mí saludarte. Estamos ya pendientes acá, ya con el final de lo que es el estudio de la carta del apóstol Pablo, ¿verdad? Ya estamos ya al final de lo que es la carta de los romanos. Así que yo te felicito si tú has llevado la frecuencia, ¿verdad? Has ido viendo cada video y has ido aprendiendo de cada una de lo que hemos estado enseñando en estos días. Bueno, y te felicito si también tomas el tiempo para leer la palabra de Dios. Creo que que es la mayor fuente de bendición, ¿verdad? O de información que tú puedas tener. Así que recuerda, primero es la palabra de Dios y después lo que las demás personas podamos comentar a referente de ella. Amén. Así que ahora vamos a darle gracias a Dios por este día que nos otorga. Quiero pedirte que me acompañes a orar, ¿verdad? Darle gracias al Señor, pues es por su voluntad que nosotros estamos aquí, ¿verdad? Estamos vivos, estamos respirando, es porque Él así lo quiere. Así que vamos a orar en este momento, acompáñame. Bendito Dios, te damos gracias porque un día más tú nos permites estar aquí, es por tu gran voluntad, Señor, por tu misericordia que día a día pues nos concedes abrir nuestros ojos y poder tener esa nueva oportunidad de poder hacer todo aquello que nos ha fallado en un día anterior, pues corregirlo y poderlo hacer de una manera correcta en esta nueva oportunidad que tú nos otorgas. Gracias, Señor, por las personas que están ahí, que puedan estar escuchando este mensaje ahorita y aquellos que lo van a hacer posteriormente, pues sabemos que las personas pues tienen sus propias actividades que realizar y nos tenemos que organizar en el tiempo para poder escuchar de ti o para poder leer tu palabra. Pero tú sabes muy bien lo que hay en cada corazón, la disposición que hay en cada uno de estas personas. Te ruego que seas tú preparando los corazones de aquellos que van a escuchar este mensaje, que no se pierda, ¿verdad? Sino que quede cimentado en sus corazones y que puedan crecer, ¿verdad? Día a día con aquello pues que están ahorita asimilando en sus corazones y en sus pensamientos. Bendice este día a cada persona, Señor, los ponemos en tus manos y ponemos en tus manos todo lo que vamos a hacer ahorita. Toma el control en nuestro ambiente de lo que vamos a hacer. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, estamos llevando ahorita el estudio de la carta del apóstol Pablo, ¿verdad? A los romanos. Ayer estamos hablando de esa bendición inmerecida que nos otorgó nuestro Señor, ¿verdad? En el momento de que recordamos que Jesús no vino por los gentiles, Él venía por su pueblo, ¿verdad? Ese es el punto esencial del cual debemos nosotros de tomar conciencia, de que Él no venía por nosotros, Él venía por su pueblo Israel. Pero gracias a esa actitud de ellos, ¿verdad? De que no creyeron en Jesús, le rechazaron, nosotros tenemos ahora la oportunidad, también fuimos injertados, ¿verdad? En lo que es esta nación de Israel. Y aunque no somos nosotros contados como nación, sino que somos la iglesia, porque de ahí surgió la iglesia, pero somos injertados, ¿verdad? Y gozamos de esa misma bendición de salvación, gracias, ¿verdad? A esa situación. Así que ahora vamos a otro tema, y es el último, por cierto, te digo que ya estamos terminando el día de ahora lo que es el estudio al libro de los Romanos o la carta de los Romanos, y ahora vamos a hablar acerca de deberes de todo hijo de Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo termina su carta, ¿verdad? Exhortando. Desde los capítulos anteriores, desde el 1 hasta donde hemos visto, siempre ha ido él recalcando lo que es la fe, lo que es la gracia, lo que es venir las leyes, ¿verdad? De las leyes, que cómo es que Dios viene, Jesucristo vino y vino a entregarnos esa salvación por fe, por gracia. Venimos hablando de la justificación y de la santificación, ¿verdad? Todo es en base a lo que es nuestra vida espiritual y de la salvación. Pero ahora él termina hablando de una exhortación. En ese momento, en estos capítulos que quedan, del versículo del capítulo 12 al 16, pues todo es exhortación para los hijos de Dios. Y vamos a hablar de deberes. Y cuando hablamos de deberes, se nos viene aquella situación en nuestra mente de deberes y derechos, ¿verdad? Todos tenemos deberes y tenemos derechos, tenemos responsabilidades que cumplir, tenemos que realizar ciertas acciones en casa. Le pueden decir sus padres, mire, usted tiene la responsabilidad de ayudar en casa, ¿verdad? O cuando está trabajando, tiene la responsabilidad y obligación de ejecutar bien su trabajo. Cuando esté estudiando, pues tiene la obligación de venir y estudiar para obtener sus buenas notas, ¿verdad? Sus calificaciones, esas son sus responsabilidades. Y después vienen ya los derechos, ¿verdad? Los derechos, que es la premiación
por haber hecho bien lo que usted decidió, ¿verdad?, cumplir con sus responsabilidades. Pero aquí el apóstol Pablo nos habla de esos derechos, y de esos deberes, perdón, de esos deberes. Y es un momento de exhortación, así que nos vamos a ir a Romanos 14:7 para poner nuestra base. Romanos 14:7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, sino que muere, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Desde el momento que nosotros reconocemos a Jesús en nuestro corazón, somos propiedad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El que vino y otorgó esa vida en la cruz. Somos propiedad de Él. Por eso dice que si vivimos, para Él vivimos. Cuando nos dejamos regir por Dios, Él nos va indicando el camino, nos va señalando los pasos, nos va instruyendo a través de su palabra, la Biblia. Y es así como nosotros nos vamos dirigiendo de acuerdo a su voluntad. Recordamos cuando pasamos ese momento donde Él dice de que nosotros no hacemos nuestra propia voluntad, sino que hacemos la voluntad de Dios. Rendimos nuestra voluntad a Dios, y eso significa que ya no voy a hacer lo que a mí me da la gana hacer, ya lo que a mí me complace hacer, lo que a mí se me imagina que puedo hacer. No, vamos a regirnos, según lo que está descrito en esta porción bíblica, que los hijos de Dios nos regimos de acuerdo a la voluntad de Dios, aun esta sea algo ilógico. Aún esto no lo podamos entender porque Dios pide que ejecutemos cierta acción, porque Dios nos pide que actuemos de X manera. Muchas veces no podemos entender porque nuestra mente humana, lógica, no puede entender la mente de Jesús, la mente de Dios, como el que piensa Él. Pero Él sabe siempre lo mejor, y todo lo que Él viene y propone en su palabra, o lo que Él nos dice a nosotros, siempre resulta bien. Entonces, por eso aquí decimos, si nosotros vivimos para Él, vivimos para honrar su nombre, vivimos para adorarle, vivimos para exaltarle, vivimos para obedecerle en todas las indicaciones que Él nos da a través de su palabra o a través de nuestras oraciones, ¿verdad? Él siempre nos va indicando el camino que debemos de dar, nos va otorgando los pasos. Y si morimos para el Señor, morimos. ¿Por qué? Porque somos de Él, nos compró a precio de sangre, nos dio esa salvación y vida eterna. Tenemos vida eterna gracias a Él. Como hemos venido hablando, nuestro cuerpo, este cuerpo pecaminoso muere, queda sepultado, ¿verdad? Pero nuestra alma, esa queda viva. Nosotros no morimos. Por eso ahí aquella expresión que dice que nosotros somos eternos. En realidad, cuando nos ponemos a pensar de esa manera, cuando tomamos en cuenta ese punto específico, podemos decir que nosotros no morimos. Los hijos de Dios no morimos, porque recordemos que nuestro cuerpo es un envase donde está el espíritu que Dios colocó en nosotros. El que vive o el que muere es el espíritu, de acuerdo a la decisión que toma la persona. Si la persona decide buscar a Dios y honrar a Dios, aceptarle como Señor y Salvador de su vida, ese espíritu pasa de muerte a vida, ¿verdad? El pecado hace que el espíritu muera, el alma muera. Pero cuando nosotros venimos a Jesús, hemos obtenido esa vida eterna. Entonces nosotros no morimos. El cuerpo duerme, ¿verdad? Pero nosotros, el alma sigue viva y se va a la eternidad con Jesucristo al momento de su muerte, lo que nosotros conocemos como muerte. Cuando una persona muere aquí, lo que literalmente decimos, la persona murió aquí a este mundo, muere su cuerpo, pero su alma sigue viva y su espíritu sigue vivo en la presencia de Dios, aquella persona que ha reconocido a Jesús en su corazón. Hay que hacer, ¿verdad?, la aclaración. Porque la persona que no ha reconocido a Dios, ese sí está muerto espiritualmente, ¿verdad? Entonces hay que hacer la aclaración. Por eso es aquí, si vivimos, para el Señor vivimos, porque hemos dedicado nuestra vida a Él. Y si morimos, para el Señor morimos. ¿Por qué? Porque somos propiedad de Él y tenemos vida eterna, y al momento de dejar este mundo, pues nos vamos con Él, ¿verdad? Entonces salimos ganando de la misma manera. Ya sea que vivamos o que muramos, siempre somos vencedores porque tenemos a Dios de nuestra parte y le pertenecemos a Él, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. Vamos ahora a entrar en detalle, y es que la primera porción bíblica del capítulo 12 nos está hablando de una consagración, y por eso es que hablamos de deberes. Hablamos de una consagración y ahí nos va detallando todo el capítulo 12, que tú puedas leer en tu Biblia.
vas a poder identificar todos esos lineamientos, ¿verdad? Que el apóstol Pablo va describiendo de nuestros deberes cristianos. Incluso el tema que aparece ahí dice deberes cristianos. Yo los he sacado aparte, algunos de ellos, ¿verdad? Entonces los voy a ir mencionando así un poco rápido, ¿verdad? Por el tiempo. Pero el primero de ellos es que dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En el versículo 1 dice eso. Pero alguien puede preguntar, bueno, ¿y cómo es eso? Un sacrificio vivo significa que nuestras vidas están entregadas a Dios. Y cuando estamos hablando de un sacrificio vivo, es que es nuestro deber mantenernos en la santidad, de lo que hablamos el día de ayer, mantenernos en la santidad. Cuando estamos en sacrificio vivo significa que no voy a hacer lo que Dios le desagrada, que voy a apartar el tiempo para honrar a Dios, que voy a apartar el tiempo para venir y alabarle, adorarle, leer su palabra, venir en oración, hacer ayuno. Todo eso es sacrificio. Porque mientras otras personas pueden andar allá disfrutando en otras partes del mundo, ¿verdad? Y que no está mal tener sus momentos de recreación, por supuesto que no, pero todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Todo tiene su tiempo, pero cuando nosotros venimos y apartamos ese tiempo para honrar a Dios, para adorarle, para buscarle, para venir en oración, para hacer ayuno, entonces estamos en ese sacrificio vivo, estamos nosotros limitándonos, estamos dejando aquello que podríamos estar disfrutando, lo estamos dejando para venir y honrar a Dios y deleitarnos en la presencia de nuestro Señor. Entonces ahí estamos presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, o sea, apartado, ¿verdad? Santo, agradable a Dios. Amén. Después dice, renovando nuestro entendimiento, porque dice así, es nuestro deber venir ante Dios y que nuestra mente sea renovada, porque no podemos seguir pensando como los demás. No pueden estar viniendo esos pensamientos incorrectos a nuestra vida. El mundo y los medios están llenos de tantas imágenes y tantas expresiones que no son las correctas. Y eso lo podemos ver, creo que ya hemos identificado eso, ¿verdad? Las redes y todo eso, todo está lleno de muchas veces de información que no es necesaria, que información que lo que hace es venir y afectar nuestros pensamientos y todo empieza aquí y luego se va al corazón y después viene y la persona actúa porque decide. Ve algo y dice, bueno, y después decide si realmente quiere realizar esa acción de acuerdo a lo que ve o a lo que escucha. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Nuestra mente debe estar renovada ante Dios y es que debemos de pensar de la manera como Dios piensa. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo, ¿cómo es? ¿Cómo podemos decir eso? Bueno, podemos decir que la mente de Cristo no es una mente que piensa en derrota, no es una mente que piensa en cosas malas, ¿verdad? Jesucristo demostró su vida aquí en la tierra, que es lo que era su prioridad, de venir y sanar, de venir y liberar al cautivo, de sanar al que estaba enfermo, de enseñar la palabra de Dios. Ahí podemos notar qué es lo que había en los pensamientos de Jesús. Entonces todo aquel que está apartado para Dios piensa de esa manera, en cómo venir y llevar el evangelio a otra persona, de ver cómo venir y compartir la luz que anda cargando en su corazón, que es la luz de Cristo, cómo venir y compartirla con las demás personas. Entonces ahí podemos ver cómo es que la mente está renovada en nuestra vida y que es nuestro deber pensar de la manera correcta porque somos hijos de Dios. Amén. ¿Qué más dice acá? No tener más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Eso está allá en versículo 3. Dios nos ha dado dones, talentos, habilidades. Dios nos hace personas habilidosas. El Espíritu de Dios, la unción que podamos portar, nos hace personas hábiles para ciertas áreas que están dentro de la voluntad de Dios. Pero eso no significa que vamos a ver de menos a aquel que quizás no ha encontrado su identidad, aquel que no ha encontrado su propósito, aquel que no tiene una área en que desenvolverse de acuerdo a lo que Dios le ha otorgado. No podemos ver de menos a alguien que tenga una menor posición, por decirlo así, dentro de la iglesia, dentro del trabajo, o en la casa, o en el lugar donde tú te desenvuelvas. O sea, dice aquí que, en pocas palabras, dice que no nos alabemos a nosotros mismos. Hay una porción bíblica que creo que en Proverbios está, ¿verdad? Que dice, alábete el extraño y no tu propia lengua.
¿verdad? No tu propia boca. Porque esto significa, sí, yo reconozco los dones que tengo, reconozco las habilidades que Dios me ha otorgado, reconozco de qué soy portadora de la presencia de Dios y qué es lo que Dios hace actuar tomándome en cuenta a mí, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios hace a través de mí? Sí lo reconozco, pero eso no significa que yo soy mayor o mejor o me voy a creer más que otra persona y voy a someter a esa persona de una manera que se sienta mal, de que no vale nada. No, eso es lo que significa acá. Que hemos nosotros de ver que nosotros lo que somos, lo que podamos hacer, los logros que podamos obtener, los éxitos que podamos obtener no dependen de nosotros. Es porque Dios así lo quiere. Es porque Dios así ha decidido que tú tengas ciertas actitudes donde puedas agradar a Dios o donde puedas ser una persona habilidosa. Es que Dios así lo ha permitido, ¿verdad? Él es el que dispone y el que otorga las cosas, ¿verdad? Así que ahorita podemos entender nosotros eso. Ahora bien, vamos a ver acá de que todos somos parte de un mismo cuerpo. Eso lo complementa ahí el versículo 3. Somos parte de un mismo cuerpo, como queriendo decir, sí es cierto, nosotros somos importantes, reconocemos lo que poseemos, pero también esa persona que tal vez nosotros podemos ver indiferente también es importante porque también forma parte del mismo cuerpo. Y siempre yo he traído el ejemplo, y como también el apóstol Pablo lo ha hecho, es que nosotros no vamos a rechazar ninguna parte de nuestro cuerpo, porque todos necesitamos de las dos manos, necesitamos de los pies, necesitamos de la cabeza, necesitamos de nuestros sentidos, necesitamos todas las partes del cuerpo para poder funcionar correctamente como Dios lo ha establecido, como Dios así lo ha querido. Y así somos también nosotros ministerialmente o en cualquier área donde te desenvuelves. Todo es parte de un cuerpo, en una empresa, las... todas las asignaciones que puedan haber dentro de una empresa, todo es importante. Se necesita la secretaria, se necesita el jefe, se necesita el que hace la limpieza, se necesita el gerente, y todos tienen diferentes funciones, pero todos forman parte de una empresa, y esa empresa funciona bien porque todos están organizados correctamente y cada quien entiende sus obligaciones, sus deberes. Así mismo es en la iglesia y así mismo es en la casa, así mismo en las instituciones de estudios. Todo lugar tiene que ser así. Cada quien tiene sus propios roles y así es como funciona todo bien. Entonces, y no vamos a ver de menos al que hace la limpieza porque necesitamos que el lugar donde estamos laborando esté limpio. Entonces también es parte de nuestro cuerpo y no debemos ver de menos a las personas. Eso es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. Además, vemos aquí otra deber que está aquí en el parte de él lo ha tomado como consagración del pueblo, ¿verdad? Y vamos a ver aquí que dice que utilicemos los dones para lo cual se fue o entregado. Como por ejemplo dice ahí que el que tiene la enseñanza, pues que sea para enseñar. El que tenga el don de exhortación, pues para exhortar. No podemos venir a aplicar un don en otra área porque no va a funcionar. Es como los ejemplos que he venido dando. No puedes ocupar un martillo para arreglar alguna área de fontanería. No lo puedes hacer porque el martillo lo haces para poder venir y trabajar en la área de carpintería. Entonces, los dones son iguales en nuestras vidas. Dios nos pone los dones a nosotros. No todos tenemos los mismos dones. Porque tú puedes venir y admirar a alguien porque ves cómo funciona su don, pero ese don se le fue otorgado a esa persona y no significa que ese don que tiene esa persona sea el mismo don que tengas tú. Pero sí el don que Dios ha puesto dentro de ti va a funcionar a perfección en tu vida. A todos se nos fueron delegados talentos, dones para poder venir y ejercer nuestro propósito por el cual nacimos. Para eso se nos otorgó, no para otra cosa, no como dice aquí, para poder venir y atribuirlos a nuestro propio bienestar, sino para ponerlos al servicio de aquel que lo necesita, como por ejemplo el don de sanidad. Alguien necesita sanidad, el que tiene el don de sanidad está supuesto a venir y orar por las personas para que estas personas obtengan esa sanidad. Entonces, así mismo dice acá, el don de exhortación es para exhortar a las personas. El que tiene el don de enseñanza, para enseñar a las personas. Cada cosa tiene su coherencia en este sentido, ¿verdad? En que estamos hablando que los dones se deben de utilizar para lo que verdaderamente se ha sido entregado, como lo dice aquí.
¿Qué más vamos a hablar? Dice que hay que aborrecer lo malo y seguir lo bueno, ¿verdad? No, es que eso va alineado. No podemos esperar resultados buenos si estamos haciendo las cosas mal. No podemos dar resultados buenos si seguimos en las malas acciones, en las malas actitudes, en aquello que Dios les agrada. No podemos esperar un favor de Dios en nuestras vidas. Para poder tener ese favor de Dios en nuestras vidas tenemos que renunciar a aquello que Dios le desagrada para que sea Él realizando esa función en nosotros de venir y concedernos aquello que le estamos pidiendo, que sí le va a honrar a Él, que sí va a poner en alto su nombre. Tenemos que renunciar a aquello que a Él le desagrada. No tenemos que ser perezosos, dice ahí, ¿verdad? No perezosos, porque cuando nos comportamos de esa manera nos quedamos estancados, ¿verdad? Y ya no queremos hacer nada, pues también el tiempo va pasando. Y cuando venimos a dar cuenta decimos, ¿y por qué no aproveché el tiempo? ¿Por qué no aproveché la oportunidad? ¿Por qué no aproveché esta situación? Cuando venimos a darnos cuenta, porque nos quedamos estancados, nos quedamos acomodados. Y mientras tú tengas fuerzas para realizar algo, un sueño que tú tengas, una meta que tú tengas, un proyecto que tú tengas, mientras tengas esas fuerzas que tú puedes tener para venir y ejercerlo, pues tienes que hacerlo. Y si tienes las posibilidades para realizarlo, pues con mucha más razón, venir y aprovechar el tiempo que Dios te otorga para poder terminar esa carrera, para poder iniciar una carrera, para venir y levantar ese negocio, para venir y tener ese proyecto que tanto has soñado tener. O sea, todo eso dice aquí, o para el ministerio también, ¿verdad? Tenemos que aprovechar el tiempo que Dios nos otorga y las fuerzas que podamos tener para poder realizarlo. Ahora, ¿qué más vamos a hablar aquí? Dice, gozaos en la tribulación, fervientes en la oración. Y mira que el apóstol Pablo nos dice aquí, gozaos en la tribulación, igual que el apóstol, igual que Santiago, ¿verdad? Que dice que tenemos que estar siempre gozosos. Eso sí es difícil. Dime tú, con tremenda tribulación ahí, tremenda enfermedad o problema, que no te deja ni pensar correctamente, o sea, no te deja ordenar tus pensamientos, y te dice aquí el apóstol que podemos gozarnos. Entonces, ¿cómo es eso? Es que cuando nosotros estamos en diferentes dificultades, y por muy tremendas que sean, si no podemos gozar, ¿sabes cuándo? Cuando tenemos nuestra confianza en Dios, en aquel que sí puede resolver todos los problemas, en aquel que realmente no hay nada imposible, porque dice que para las cosas imposibles para Él no existen, porque todo es posible para nuestro Dios. Y cuando tú vienes y pones tu confianza, dejas esa carga que llevas de esa aflicción, de esa ansiedad, esa preocupación que no te deja dormir, esas circunstancias que te detienen a veces, esas circunstancias, esa carga, tú la vienes y la pones en las manos de Dios cuando tú vienes en oración y dices, Señor, ya no puedo más, yo te entrego esta carga a ti porque yo ya no puedo hacer nada, ya intenté tantas cosas y yo ya no puedo nada más. Entonces, cuando tú vienes y te rindes a los pies del Señor, Él viene y empieza a actuar a tu favor, lo hace de manera sobrenatural como Él lo es. Empieza a obrar y empieza a ver que todas las cosas empiezan a cambiar a tu entorno. ¿Por qué? Porque Dios ha escuchado tu clamor y Dios ha entendido que tú te has rendido ante Él. Entonces Él viene y empieza a obrar a tu favor. Entonces tú te empiezas a sonreír porque ya no tienes esa carga. Ya estás libre. Entonces empiezas a sonreír y puedes gozarte, porque la aflicción nos produce a nosotros ese tormento, pero cuando nosotros venimos y confiamos en Dios, podemos gozarnos porque nuestra carga la anda cargando nuestro Dios, no nosotros. Amén. Entonces, pues de ahí, gozaos, ¿verdad? Dice ahí, gozaos en la tribulación, fervientes en la oración. ¿Por qué? Porque la oración es la que nos da esa fuerza. La oración es la que nos da esa fortaleza para seguir avanzando. Es en la oración que nosotros podemos permanecer firmes, estables, para que no nos pueda derribar lo que nos pueda estar cruzando en ese momento. Luego dice, mostrando solidaridad con los que lo necesitan, en el versículo 13-15 del capítulo 12. Dice, mostrando solidaridad con los que lo necesitan. Debemos de entender que nosotros pasamos en este mundo y todos vamos a tener en su momento dificultades, pero también nosotros estamos en el deber y en la obligación de venir a ayudar a otra persona, porque lo que tú siembras, eso es lo que cosechas.
Tú debes de ayudar a las personas que necesitan mientras tú puedes hacerlo con una palabra, ya sea financieramente o con algo que tú tienes en tu casa, ¿verdad? Tú puedes ayudar a una persona, porque después mañana no sabemos qué pueda acontecer y seas tú el que necesites esa ayuda. Vas a tener esas puertas abiertas porque tú has ayudado, tú has mostrado esa solidaridad ante los demás. Como dice la palabra de Dios, hay que llorar con los que lloran y reír con los que ríen y hacer fiesta con los que hacen fiesta y hacer luto con los que hacen luto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esa manera estamos mostrando ese amor hacia los demás y estamos mostrando esa solidaridad, la cual Dios pues va a dar esa recompensa, ¿verdad? Cuando nosotros lo necesitemos, no vamos a estar solos, vamos a tener esas personas a quienes nosotros hemos mostrado ese amor y esa solidaridad y hemos tendido la mano en un momento de dificultad. También esas personas cuando crucen ese momento van a recibir lo mismo, porque eso es lo que han sembrado. Entonces, por eso hay que decir aquí que hay que mostrar esa solidaridad con las personas que lo necesitan. No paguéis mal por mal, vence el mal con el bien, porque dice el Señor, mía es la venganza. Y esto está ahí en el versículo 17 al 19 del capítulo 12. Dice que no paguemos mal por mal. ¿Y qué cuesta eso, verdad? Sí que cuesta. Porque a veces hay actitudes que las personas hacen que nos duele, que nos daña. Y uno dice, bueno, ¿y por qué hacen esto? ¿Y por qué cuando nos quebrantan nuestros derechos? Cuando venís y se interponen en aspectos que tú sabes que estás legítimamente y que realmente te corresponde y tú vienes y sientes que se interponen y vienes que evitan y dices, bueno, ¿y por qué? Y una veces hacen acciones que a uno lo hacen llorar, que a uno lo hacen venir y reprimirse y ¿por qué pasa esto? Y tú a veces te das cuenta de dónde proceden las cosas y a veces quizás no sabes, ¿verdad? Pero tú a veces es que es imposible querer sentir, decir uno, bueno, ya vas a ver, pero las vas a pagar para que veas qué se siente. Cuando uno se siente así, uno a veces quisiera decir eso. Pero la palabra de Dios nos dice que no hay que hacer eso. Hay que darle bien a aquel que nos hace mal. Mira lo que dice la Biblia. Que hay que venir a accionar bien con aquel que hace mal con nosotros. Y esto es bien difícil porque nos está doliendo, nos está haciendo llorar, nos está quebrantando, nos está afligiendo, nos está atormentando muchas veces lo que otra persona puede hacer. Pero dice que hay que hacer bien y no mal. ¿Por qué? Porque es Dios quien se va a vengar. Dice Jesús, dice nuestro Dios aquí, mía es la venganza. Si tú empiezas a vengarte de todo lo que hacen, Dios no va a hacer nada. Dios se va a quedar tranquilo solamente observándote qué es lo que eres, qué es lo que haces. Pero cuando tú te quedas quieto y dices, mira, Señor, me están haciendo daño, me está doliendo, me está haciendo llorar, Señor, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? Señor, ayúdame, por favor. Cuando tú vienes y haces eso y dices, Señor, mira, pero yo no voy a hacer nada malo porque yo sé que tú dices que debemos de mantenernos quietos y haciendo el bien a aquel que lo necesita. Y a veces las personas actúan mal por ignorancia, porque no saben lo que dice la Biblia. Pero hay a veces nosotros que la conocemos tenemos que actuar de esa manera. Decir, Señor, mira, ayúdanos. Incluso dice que hay que bendecir a aquel que nos hace daño. Entonces, Señor, mira, ayúdanos. Y cuando nosotros venimos, Dios ve esa condición en nosotros, que estamos haciendo de esa manera, que no venimos y actuamos mal contra las personas que nos hacen daño. Dios se encarga, es Dios quien se levanta, es Dios quien se levanta a defenderte a ti. Y no lo vamos a hacer con manera que sí, Dios se va a vengar, sí, pero la palabra de Dios, ahí está escrito todo. Y cada quien cuando lee la palabra de Dios, ahí dice qué es lo que pasa con lo que hacen el bien y con lo que hacen el mal. Pero nosotros no debemos de actuar mal. Aunque conozcamos eso, no debemos de actuar mal los hijos de Dios, porque tenemos el amor de Dios dentro y sabemos quién es el que nos defiende ante todas las dificultades, ¿verdad? Entonces ahí dice, no hay que hacer mal por mal, hay que hacer bien aunque nos cueste, aunque nos esté doliendo, pero Dios sabe lo que va a hacer, ¿verdad? Y después vemos que hay unos deberes hacia la autoridad, aleluya, deberes con la autoridad, y ahí lo vemos en el capítulo 13, ¿verdad? Y dice ahí, comienza diciendo, someteos a toda autoridad en el capítulo 13, 1 y 2, dice de la siguiente manera. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino la de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber realmente
que una autoridad es puesta por Dios. Porque hay autoridades que sí realmente, ¿verdad? Autoridades que son puestas por Dios. Pero hay autoridades que no son puestas por Dios. Autoridades que la gente se pone ahí, dice, va a obligar. Y algo muy importante que yo siempre he dicho en esto, en mi concepto de autoridad, es de que la persona que tiene autoridad no es aquella que obliga, que somete, que presiona a la persona que tiene que obedecer y que está ahí diciendo yo mando aquí, yo mando aquí. Esa no es la persona que tiene autoridad. Porque yo siempre he tenido el concepto que la persona que tiene autoridad ni siquiera habla. Esa persona que no tiene autoridad, solo con su presencia todo se hace. ¿Por qué? Porque tiene autoridad. Y la que tiene autoridad, la gente lo nota. La gente sabe cuando una persona tiene autoridad. Lo nota, se le siente que tiene autoridad. Amén. Entonces, ¿cuál es la autoridad puesta por Dios? Alguien puede decir. ¿Cómo saber que una autoridad está puesta por Dios? Porque dice la palabra de Dios que todas las autoridades que hay son puestas por Dios. Entonces, ¿cómo hay que saber eso? Bueno, yo aquí en ese mismo capítulo encontré esto acá en el 13, del 8 al 10. Vamos a leerlo. Acá dice, del 9 al 10. Bueno, aquí lo que nos está mencionando más que todo es que esta persona actúa de la manera correcta y yo lo quiero enfatizar de esta manera. Porque dice aquí, no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de esta ley es el amor. Entonces, ¿cómo saber que una autoridad está puesta por Dios? Pues puedo llegar a que es aquella autoridad, ¿verdad? Que está puesta por Dios, es que tiene ese cumplimiento a lo establecido por Dios. Porque tú no puedes venir y decir, Dios me ha delegado, pero no te acuerdas de Dios. No te acuerdas de Dios, ni siquiera le das gracias por un nuevo día, ni siquiera oras, ¿verdad? Porque estás bien o porque estás sano. Y es una autoridad puesta por Dios, pues tiene que reconocer quién lo tiene en ese lugar. Independientemente de qué autoridad sea la que yo esté hablando, porque hay diferentes autoridades de empresa, de diferentes, en el hogar, o sea, hay diferentes tipos de autoridades. Entonces, estamos hablando de la autoridad en general, tiene que reconocer quién lo puso ahí, porque dice que están puestas por Dios. Si en esa boca no hay Dios, entonces yo lo duraría que fue puesta por Dios. Si en esa boca no hay un reconocimiento de Dios, entonces podíamos ahí, en mi pensamiento personal, ¿verdad? Podía yo decir, bueno, será realidad que fue puesta por Dios, porque yo no puedo venir, si alguien va a decir, mire, ¿quién le dio ese puesto? ¿Quién le dio ese lugar? Ah, mi jefe. ¿Cómo se llama su jefe? ¿Verdad? Si usted es un gerente, usted conoce al jefe que lo colocó como gerente, quien lo contrató como gerente. ¿Verdad? Entonces, así mismo, ¿a qué autoridad tiene que saber quién lo colocó ahí? Es Dios, ¿verdad? Entonces aquí dice, aquí nos está dando unos mandamientos, nos está recordando y dice que todo esto se resume en ¿qué? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí es donde cabe la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto yo debo obedecer y someterme a esa autoridad? ¿Hasta qué punto? Porque hay personas que pueden venir y exagerar de su autoridad y hacer acciones debidamente incorrectas. Dejándose llevar porque tiene autoridad y porque todo el mundo se tiene que someter. Y va a hacer actitudes que no son correctas. Entonces, ¿hasta qué punto yo puedo venir a someterme a una autoridad que supuestamente está puesta por Dios? ¿Hasta qué punto? Lo acabamos de ver ahí, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ok, entonces yo puedo llegar a esta conclusión. Es aquella que te da seguridad y es aquella... Sí, es aquella que te da seguridad y en tus decisiones, que no compromete tu integridad como persona. Aquella que te da seguridad y no compromete tu integridad como persona. Aquella que su autoridad no te va a provocar un daño ni físico, ni mental, ni emocional. Porque si esa autoridad te está provocando un daño físico, un daño emocional o un daño mental, esa autoridad tú no debes de someterte a eso. Perdóname, pero así es. ¿Verdad? ¿Hasta qué punto nos vamos a someter? ¿Te vas a someter a una autoridad que esté diciendo, mire, un ejemplo bien así, ¿verdad?
Mire, usted tiene que tirarse a este barranco, usted y toda su familia, oye, tírese ese barranco, porque es la autoridad, le vas a obedecer. Y sabes que eso te va a perjudicar daño hasta la muerte, a ti y a los tuyos. No, tú no, o sea, vamos de circunstancias, no vas a someterte a una autoridad que hace daño físicamente a tu persona, que va en contra de lo establecido aquí, que por eso leímos los mandamientos que están aquí están inmersos esos mandamientos. No robarás, no matarás, no aquí, o sea, están los mandamientos y todo eso se resume, dice, en amarás a tu prójimo como a ti mismo. No le vas a hacer daño a tu prójimo. ¿Por qué? Porque si le haces daño a tu prójimo, entonces no te amas a ti mismo. Quiere decir que lo que le estás haciendo a tu prójimo, eso es lo que quieres que te hagan a ti. ¿Verdad? Entonces eso significa. Entonces, ¿hasta qué punto yo debo de obedecer? Mientras no perjudique mi integridad, mi mente, mis emociones, no perjudique mi vida personal ni de los míos, yo me puedo someter a alguna autoridad, pero si esa autoridad viene y viene afectando mi integridad, viene afectando mis pensamientos, viene afectando mis emociones, viene afectando mi vida personal, ¿verdad? Y privada, entonces ya no tengo por qué someterme a esa autoridad porque esa autoridad no está puesta por Dios. Y como no está puesta por Dios, no tiene ninguna cobertura ni respaldo de Dios. Amén. Y nosotros, los hijos de Dios, somos portadores de ¿quiénes? De la presencia de Dios. Somos portadores de Dios mismo. Entonces, nosotros portamos la autoridad de Dios en nuestro corazón, porque cuando recibimos a Jesús nos convertimos en una autoridad porque Jesús viene de nuestro corazón. ¿Verdad? Y la autoridad puesta por Dios actúa de acuerdo a como Dios es. Por eso es puesta por Dios, porque actúa de acuerdo a los lineamientos que Dios establece. Así es la autoridad puesta por Dios. Entonces ahí están las dos preguntas. ¿Cómo saber si la autoridad está puesta por Dios? Si actúa como Dios realmente ha establecido y respeta tu integridad, ¿verdad? Y hasta qué punto yo debo de obedecerle, cuando no compromete mi integridad, cuando no compromete mis pensamientos y el daño a mí mismo, cuando no compromete eso, entonces yo puedo someterme a esa autoridad. Ahora, ¿qué más dice ahí? Dice que nos invita a desechar todo acto que no nos deja, que nos aleja de la voluntad de Dios. Ahí vemos el 12:13 que dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, no en lujurias, ni lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Continúa aquí aclarándonos esto. ¿Cómo saber entonces? Porque estamos hablando de los deberes a la autoridad, de cómo nosotros debemos de venir y responder a la autoridad. Y aquí dice, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Y qué pasa en la noche? En la noche todo es oscuridad, en la noche no se nota nada, en la noche no se ve. Dicen por ahí que no es lo mismo ver a alguien de día o sea, no es lo mismo ver a alguien de noche como verlo de día, ¿verdad? Ahí en el día se descubren todas como te dijera, todos los defectos, ¿verdad? Todo lo que pueda haber se descubren en el día. Entonces de aquí la noche está avanzada y se acerca el día. Dice, desechemos entonces las armas de las tinieblas, ¿verdad? Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? Aquellos que tú crees que haces en oscuridad, en oculto, y crees que Dios no lo sabe. Y Dios lo sabe todas las cosas. Porque el hombre, el ser humano, tiene esa costumbre que hacemos las cosas malas cuando creemos en oculto, en lo que creemos que nadie nos ve, pero el ojo de Dios siempre está ahí. De Dios no nos podemos esconder por más oscuro que sea el lugar donde tú te encuentres, o por más oculto, o por más apartado que sea. Dios siempre sabe todas las cosas, ¿verdad? Entonces, pues ahí desechemos las obras de las tinieblas, de aquellos que se hacen oculto. Y vistámonos de las armas de la luz, de aquello donde hay transparencia, donde hay claridad, donde todo el mundo pueda ver, ¿verdad? Que somos un buen testimonio, que estamos honrando el nombre de Dios, dice. Y andemos como de día, honestamente, ¿verdad? Por eso, todas las cosas que son claras son honestas. Dice, no hay ahí algo que ocultar. No y aquí pronuncia todo esto, no en glotonerías, en borracheras, en lujurias, en contiendas, en envidias, sino que vestidos de Jesucristo. Todas esas actitudes se hacen en oculto.
donde nadie te está viendo y Dios sí te está viendo. Pues Dios lo que quiere ahora es que deseches todas esas actitudes y que te vistas con las armas de la luz. Significa que te vistas con lo que Dios puede entregarte a tu vida, ¿verdad? Es mejor vivir, ¿verdad? Es mejor vivir con lo que Dios establece en nuestra vida que con lo que el enemigo quiere que nosotros hagamos. Amén. Ahora después vemos aquí otro apartado y dice deberes con nuestros hermanos débiles. O sea, aquí el apóstol Pablo ha dividido esto en nuestros deberes, ¿verdad? Tanto como venimos diciendo, los deberes en cuanto a la consagración para el pueblo, o sea, para nuestro Dios, deberes con la autoridad, y ahora vamos a ver los deberes con nuestros hermanos débiles en la fe. Y esto está en el capítulo 14, dice, no juzguéis a otro. Está en el 14, 10, 13, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo a ocasión de caer al hermano. Mira bien lo que dice aquí. Primero, ¿por qué juzgáis a otros? ¿Por qué hablas de otros? Hablamos del proceso, hablamos del otro cuando está en debilidad. Hablamos del proceso porque hablamos y juzgamos porque aquel está en proceso. Y cuando alguien está siendo procesado, yo dije otras veces, no se ve bonito. Porque cuando tú estás siendo procesado, tú estás llorando, tú te estás lamentando, tú estás dolido, tú estás sufriendo porque estás viviendo cosas donde Dios te está quebrantando todo y tú no sabes por qué, pero Dios tiene una solución, tiene un propósito para ello. Y estás siendo procesado porque Él te está preparando para esa bendición que te quiere otorgar, para ese propósito tuyo. Ese es el proceso, ¿verdad? Y tú estás siendo quebrantado, te está haciendo quitado todo aquello que no necesitas. Aquellas actitudes incorrectas, aquellos pensamientos dañinos, aquellos deseos de tu corazón que no sirven para con Dios, todo eso está siendo arrancado de ti. Esas malas amistades que no te iban a llevar a nada bueno, Dios los aparta de tu camino. ¿Para qué? Para darte un nuevo sentido de vida, para darte una nueva dirección, un nuevo propósito de tu vida. Y tú no lo entiendes, tú crees que te han hecho daño, pero no, Dios sabe lo que está haciendo. Dios te aparta muchas veces de esa gente que realmente no traía nada a tu vida para hacerte un bien. Y en el momento uno no lo entiende porque está acostumbrado con todo lo que uno hace. Pero cuando hay un cambio, uno dice, bueno, ¿y por qué? Porque estabas acostumbrado a lo que hacías. Pero eso es lo que a Dios le desagrada. Muchas veces hay cosas que nosotros hacemos y lo que nos hace es, nos imposibilita a poder recibir lo que verdaderamente Dios nos quiere otorgar. Entonces, por eso dice aquí, algunas personas nos vemos mal en el proceso. Nos vemos mal porque estamos llorando, estamos gimiendo, estamos quejándonos muchas veces, porque no entendemos por qué pasamos ciertas cosas. Y vienen otras personas y dicen, no, en pecado está, como en los mitos de Job, ¿verdad? Está en pecado. No, algo le pasa, algo aquí, las personas que no comprenden que hay procesos, ¿verdad? Entonces, dice aquí, ¿por qué juzgas al otro? O sea, en pocas palabras, mejor no digamos nada. Porque no sabemos por qué el hermanito está pasando lo que está pasando. No sabemos por qué el otro está en esa condición. No sabemos por qué esa persona se está comportando de esa manera. Y toda actitud tiene un motivo por qué actúa la persona así. La persona no actúa así porque quiere. La persona actúa por alguna razón, actúa de la manera que actúa. ¿Y por qué criticamos? ¿Por qué juzgas tú? Dice aquí, ¿por qué juzgas tú a tu hermano? Como que está diciendo aquí, mira, mejor no juzgues nada, mejor si no vas a orar, mejor apártate, ¿verdad? Porque no juzgues mejor, ¿verdad? No juzgues, porque dice aquí, ¿tú por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Menospreciamos al hermano por su condición quizás económica, porque no se puede vestir como yo, porque no tiene un carro como yo, porque no tiene el ministerio como yo lo tengo, porque no tiene la audiencia como yo la tengo, entonces yo lo voy a desechar, porque no se ve como yo, no lo voy a desechar. ¿Por qué desprecias a tu hermano? Aquí dice el Señor, ¿por qué desprecias a tu hermano? Amén. Y después dice, porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla.
y toda la lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, de qué es lo que ha hecho, que por qué tuvo esa actitud, por qué pudiendo ser ayudar al otro vino y mejor lo desechó. ¿Por qué le pudo haber tendido la mano para rescatarlo de ese lugar y por qué mejor lo que hizo fue hundirlo más? ¿Por qué habló mal de su hermano y en vez de abrirle puertas de oportunidades se las cerró? Todo eso va a dar cuentas ante Dios, cada uno de nosotros, de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos, de lo que decimos, de cómo actuamos. Todos vamos a dar cuentas a Dios porque nos vamos a encontrar enfrente del Señor algún día. Así que ya no nos juzguemos más unos a los otros, dice, sino más bien decidir cómo no poner tropiezo de caer al hermano. Aquellos que andan haciendo esos planes de cómo hacerle fallar. Mira, vamos a hacer este plan, le metes a este muchachito a ella ahí para que peque, y así dijimos que como ha pecado y no tiene derecho a seguir con su ministerio porque le hicimos este plan, le hicimos esta situación. Hay casos así que se han dado y se siguen dando por envidia, por egoísmo. Porque yo quiero lo que el otro tiene y yo lo voy a recibir como sea. O porque si no es conmigo, no es con nadie. Y venimos y hacemos esos planes, ¿verdad? De cómo hacer caer al otro para que falle. Cómo venimos y levantamos calumnias, levantamos discordia entre aquellas personas para que no se relacionen, para que no se ven bien, ¿verdad? Y aquí Dios te está diciendo esto ahora, porque está escrito en la Biblia. No invento mío, aquí está. Aquí dice, ¿ves? Así que ya no nos juzguemos más, no nos juzguemos, ya no hablemos más del hermano. Una cosa es estar afuera y otras cosas es estar en los zapatos del hermano que está pasando las circunstancias. ¿Por qué hablas del hermano que está en un problema, en una dificultad que tú no conoces, porque no vives, no estás en los zapatos del hermano que está pasando las circunstancias? ¿Por qué no mejor ve? Oremos. Esa es la condición de nosotros como hijos de Dios. Orar, venir al Señor para que el hermanito, la hermanita o la persona que está pasando una dificultad o aquel que no conoce a Dios pueda conocer a Dios y pueda cambiar su vida y pueda entender todas las cosas. Porque hay veces el que no conoce a Dios ve dificultades, se atormenta, se aflige y actúa a su manera. Y hay una situación que hay una salida en Dios. Amén, hay una salida en Dios. Y el hermanito que está pasando dificultades, en vez de criticarle, ayudémosle la mano, en vez de marginarlo y de sacarlo del camino porque le está pasando esto y tú no sabes ni qué es lo que está pasando. Muchas veces nos dejamos llevar de rumores y no de una verdad. Muchas veces hacemos a un lado a la gente que quizás nos puede ayudar, pero nosotros los hacemos a un lado porque valen más los rumores que lo que nosotros podamos ver de la persona. Hay personas que por rumores han marginado a gente inocente. Por rumores hay gente que se ha hecho idea de gente que ni siquiera tiene la culpa de nada. Rumores, lengua que mata con veneno. Así como la serpiente, ¿verdad? Que dice que el veneno lo anda en la lengua. No hay que hablar mal del hermanito, no hay que hablar mal del compañerito, no hay que hablar mal de aquello que no entendemos, no hay que opinar de aquello que no sabemos, porque solo Dios sabe qué es lo que está pasando. Nuestra condición es mejor orar y ayudar a la persona si le podemos ayudar. Amén. Entonces aquí hay esa situación, está el proceso, está la debilidad y está el llamado. Y en cuanto a la debilidad, vemos aquí del 5, del 1 al 2, dice así de esta manera. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Mi hermano es débil. Ay, la tormenta lo está, ¿cómo se llama? Triturando, ¿verdad? La tormenta lo está triturando, el problema lo está desesperando. Está débil en la fe, pues yo que soy más fortalecido en la fe, que tengo experiencia en los dones, que tengo experiencia en mi fe, que tengo experiencia en milagros, que tengo experiencia, tengo más fortaleza en lo que Dios hace en mi vida, tengo más experiencia en guerra espiritual, pues yo voy a orar por mi hermanito y si yo puedo ayudarle algo, pues yo le voy a ayudar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sea fortalecido. Yo voy a orar por su causa, yo voy a ayudarle en lo que él pueda ayudarle a ese hermanito que está en ese problema, porque él está débil. Quizás es una persona que empieza en la obra de Dios, quizás un recién nacido, ¿verdad? En el ministerio, o quizás es una persona que no conoce a Cristo y por obvio necesita a Dios en su vida. Entonces tenemos que ver de qué manera vamos ayudándole al prójimo, ¿verdad? Sin necesidad de juzgar, de criticar y de condenar, como muchas veces lo hacemos. Amén. Recordemos que Dios nos va a ajustar cuentas a todos. Y ya quiero ver qué más acá dice. Bueno,
Y ya en el último punto, acá en el último apartado, dice el apóstol Pablo que termina compartiendo acerca de su obra, ¿verdad? Él viene, primero habla de la fe, habla de la santificación, de la justificación en su carta. Después vemos cómo nos viene hablando de los deberes y a finalizar habla de lo que es su ministerio, de lo que es su obra. Y lo vemos en el capítulo 15 y dice ahí, fue llamado por Dios para el ministerio. Lo vemos en el 15:16 que dice de la siguiente manera, dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Esto es lo que se le otorgó al apóstol Pablo. Para eso Dios lo llamó, para ser un ministro de Jesucristo a los gentiles. O sea, no era a los judíos, era a los gentiles. Y ministraba el evangelio, dice, a los gentiles para que sean una ofrenda santificada, como hablamos al principio, que somos como ofrenda, sacrificio vivo, ¿verdad? Que seamos una ofrenda agradable, santificada, o sea, apartable para Dios, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, porque es el único que nos da esa fortaleza, esa fuerza de estar apartado de lo que el mundo hace. Y además dice, habla de que cómo Dios respalda su ministerio, allá en el 15:19 dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y a los alrededores hasta el Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y está hablando ahí que todas esas partes, dice, ha hablado del Evangelio, pero que el Evangelio de Dios Dios mismo le ha acompañado, le ha respaldado con prodigios y milagros, porque esa es la señal de un verdadero ministro de Dios. La obra de Dios tiene que ir acompañada con prodigios sobrenaturales, si no, pues no podemos hacer nada carnalmente, ¿verdad? Cuando Dios te escoge, hay proezas, hay milagros, hay acciones sobrenaturales que acontecen y eso significa que eres legítimo, eres un legítimo llamado de parte de Dios, aquel que va respaldado con esas señales y prodigios, así como fue el apóstol Pablo. Y además dice aquí, procuraba predicar donde nadie había predicado, o sea, procuraba venir y evangelizar a aquellos que nunca habían escuchado la palabra de Dios. Y está allá en el versículo 20-21, dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. El apóstol Pablo buscaba esas zonas donde nunca se había predicado la palabra de Dios para venir y compartirles. Pero recordemos en aquel entonces, ubiquémonos en el área del tiempo, porque en este momento se empezaba a predicar el evangelio. Ahora en día ya esto saturado de evangelio por todas partes, por los medios, por las redes sociales, por todas partes, ¿verdad? Anda la gente predicando. Pero aún así no debemos de detenernos. Hay que seguir predicando la palabra de Dios. Hay gente que necesita de Dios. Hay gente que ha oído escuchar de Dios, pero no le conoce. Y lo importante es que tiene que conocerle. Amén. Entonces hay que seguir predicando. El apóstol Pablo respetaba eso en ese momento. Decía, yo no predico donde han predicado otros porque no voy a venir y predicar, levantar fundamento en fundamento ajeno. Mira cómo es el respeto de un ministerio a otro. No voy a edificar sobre un fundamento ajeno. ¿Verdad? Entonces él siempre buscaba un lugar donde nunca hubieran predicado. Ahora bien dice aquí, describe la causa por qué no había visitado a Roma. Recordemos que esta carta estaba dirigida a Roma y eso lo vemos en el 15, 22 y 23. Por esta causa dice, he visto e impedido muchas veces ir a vosotros, pero ahora he tenido más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Está hablando del trabajo, por todo lo que tenía pendiente de hacer, por todo lo que ha estado realizando, no había podido asistir y llegar hasta Roma, pero ya dice el que ya estaba ya teniendo más espacio, entonces ya estaba pensando en llegar, iba a ir a camino a España, dice, y en el trayecto que fuera a España iba a pasar de una vez a visitarlos a ellos a Roma. ¿Y cómo termina esta carta? Me gusta mucho, termina despidiéndose, ¿va? Y encomendando a mucha gente, pero hay una cita bíblica que me llama la atención y es esta, 16, 17, 18, dice así. El 16, versículo 17, 18 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones
y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Porque cuando hay personas que se dedican a dividir la iglesia, ¿verdad? O en cualquier lugar, ¿verdad? Porque dividen empresas, dividen ministerios, dividen el hogar, ¿verdad? Hoy en día se ve eso, dividen el hogar, ¿verdad? Hay gente que se introduce a querer dividir todo lo que está unido. Entonces dice aquí, a esas personas evitad. ¿Por qué? Porque esas personas, si se les haya predicado la palabra de Dios y no quieren un cambio, pues entonces hay que evitarlos. ¿Por qué? Porque lo que hacen es venir, como dice la porción bíblica ya de Juan 10:10, matar, hurtar y destruir, porque eso es lo que vino a hacer el diablo. ¿Verdad? Entonces dice aquí, a esas personas evitad, porque no traen ningún provecho, no traen algo que pueda ayudar a la iglesia a avanzar. Ellos están hablando del ministerio aquí, por eso dice, evita esas personas que causan divisiones, que causan tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Qué habéis aprendido acerca de la palabra de Dios? ¿Qué dice el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué dice el Señor que le desagrada? Aquel que viene y hace que cumplas algo que a Dios le desagrada, entonces esa persona tú tienes que evitarla porque no te está permitiendo esa bendición a tu vida, sino que te está jalando para una maldición. Cuando tú lees la palabra, aquí hemos visto ciertos aspectos ahora de los cuales a Dios le desagradan. Entonces, si alguien está insistiendo en que hagas algo que va en contra de la voluntad de Dios, de lo que está establecido para con Dios, esas son las amistades que tú debes de evitar, como dice aquí. Evita esas personas que te sirven de tropiezo, ¿verdad? Para poder venir y estar bien en paz con Dios, ¿verdad? Entonces, así es como termina esta enseñanza ahora de la carta a los romanos, ¿verdad? El apóstol Pablo termina con una advertencia bien específica, ¿verdad? De evitar aquellas malas compañías, aquellas personas que nos enseñan que nos involucran a hacer cosas incorrectas, desagradables a Dios. Así termina el apóstol Pablo. Entonces ahora termina también ya despidiéndose, ¿verdad? De cada una de las personas y encomendando personas a sus hermanos y que oren por él, ¿verdad? Porque la intercesión es muy importante. Así que así terminamos ahora esta carta a los romanos, ¿verdad? Del apóstol Pablo, deberes de los hijos de Dios. Así que recordemos, tenemos derechos, claro que sí, tenemos derechos como hijos de Dios, pero no podemos esperar esos derechos que se cumplan en nuestra vida si no cumplimos con nuestros deberes antes de mantener una vida santa y agradable a nuestro Dios. Así que ahora yo te quiero invitar a ti que no conoces a Cristo, si tú quieres venir y invitar a tu corazón a Jesús para que Él venga limpiando tu corazón y te dé esa oportunidad de nueva vida, para que puedas obtener las bendiciones que Dios ha otorgado a ti, ¿verdad? Y puedas iniciar ese propósito en Dios. Así que yo quiero invitarte ahora que repitas después de mí esta oración. Señor Jesús, te agradezco por este mensaje que me has otorgado en este día. He reconocido que soy pecador. Perdóname, Señor. Yo te doy gracias porque tú moriste en mi lugar en esa cruz y porque has perdonado todos mis pecados. Yo te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él y que sea sellado con tu Espíritu Santo y que yo pueda tener la seguridad de mi alma. Gracias, bendito Señor. Amén, amén. Bien, ahora tú ya eres salvo, eres un hijo de Dios porque has confesado con tu boca que Él es tu Señor y Salvador. Y allá en el libro de la vida hay un nombre nuevo escrito que solamente tú y nuestro Dios lo conoce. Así que te felicito, lee la palabra, sigue leyendo, la verdad. Lo que continúa, todavía faltan unos capítulos para terminar en nuestra lectura, en el programa de lectura todavía faltan unos capítulos para terminar el libro de Romanos, así que sigue leyéndolos, ¿verdad? Ahora los vas a comprender mejor porque ya escuchaste esta explicación, ¿verdad? Entonces hoy los vas a entender mejor y bueno, síguelos leyendo, busca un lugar donde congregarte, ¿verdad? Si es posible puedes servir al Señor en el lugar donde te congregues, ¿verdad? Ora, ¿verdad? Y sigue adelante en lo que es en lo que es la doctrina de nuestro Dios para que puedas crecer espiritualmente y puedas poder identificar el propósito por el cual naciste en este mundo. Ahora vamos a orar para despedirnos.
Señor Jesús, gracias porque hemos terminado ya lo que es la enseñanza de esta enseñanza, que es una síntesis de lo que es la carta a los romanos, Señor, de las cartas paulinas. Gracias, Señor, por habernos otorgado este privilegio de poder compartir lo poquito que conocemos, Señor, con las demás personas. Entonces, muchas gracias, Señor. Te ruego que este aprendizaje no se borre, no se pierda, sino que quede grabado en el corazón de las personas que lo han escuchado y que puedan alinear sus vidas a lo que realmente tú has establecido para ellos, Señor. Bendice a cada persona que me ha escuchado en esta mañana. Bendice sus vidas. Bendice cada familia aquí representada. Te pido, Señor, que seas tú resolviendo sus problemas, que seas tú manifestándote en sus vidas. Aquel que esté enfermo, Señor, pueda ser restaurada su salud ahora mismo en el nombre de Jesús. Echamos fuera toda enfermedad, toda tristeza, todo dolor, todo sufrimiento, toda amargura, todo problema del corazón queda eliminado ahora en el nombre de Jesús, y declaramos que tú das esa vida a esa persona, das sanidad en su corazón, das esa sanidad emocional a la persona que lo necesita, sanidad en su mente, Señor, para que pueda pensar las cosas correctas de acuerdo a tu palabra. Gracias, bendito Señor. En tus manos dejo a aquella persona que me ha escuchado en este día. Gracias, bendito Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Último tema, ¿verdad? Terminamos ahora lo que es Romanos. Y bueno, vamos a esperar, ¿verdad? Más adelantito a ver si podemos tomar otro libro o otra carta, dependiendo cómo vaya el programa, para poder venir y explicártelo. Pero seguimos con el programa de estudio, así que seguimos adelante. Bien, que Dios te bendiga, te deseo un feliz día y muchas gracias por haberme acompañado. Te mando muchos abrazos allá donde estés. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y nos seguimos viendo. Amén. Hasta la próxima, si Dios lo permite. Bendiciones.